Hola amigos del ajedrez, temas de desclavada, maniobrar y mantener en reserva las opciones anteriores. Como bien dice el título, esto se refiere a los temas que hemos estudiado como una especie de repaso, más algunos temas nuevos que trata Ninsowi sobre la desclavada. En esta ocasión nos trae este ejemplo de una partida que él jugó con blancas contra Capablanca en el año 1913 y que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil C4, alfil C5, D3, D6, alfil G5. Maniobrar y mantener en reserva las opciones A, B y C que estudiamos anteriormente. Tal línea de acción es difícil y exige mucho de nuestra habilidad técnica. Por ejemplo, en esta posición, Capablanca jugó alfil E6 y la continuación fue alfil B5, H6, alfil H4 y alfil B4, un buen movimiento que menciona Ninsowi al respecto de este movimiento. D4, alfil D7. Este avance del peón D provocado por Capablanca deja el peón E de las blancas sin protección. Por lo tanto, siguió el enroque alfil por C3 y B por C3. El cambio alfil por F6 podría haberse jugado primero aquí, pero Ninsowi decidió B por C3, G5, alfil G3 y caballo por E4. Las negras habían pospuesto el desbloqueo hasta que ocurriera un momento adecuado. Siguió alfil por C6, alfil por C6, D por E5, D por E5, alfil por E5. Caballo por E5 tal vez era mejor. Después de alfil por E5, dama por D1, torre de A por D1, F6, alfil D4, rey F7, caballo D2, torre de H a E8. Con un final favorable para las negras. Su oponente, el autor de este libro, tuvo que deponer las armas en la jugada 64. Este es otro ejemplo que nos muestra Ninsowi. El corredor y la necesidad de que los defensores mantengan un contacto efectivo. En una etapa avanzada del juego, particularmente en operaciones tácticas, el proceso de desclavar presenta un aspecto completamente diferente. En esta posición, las negras juegan caballo B4. Recordemos que Ninsowi llama corredor a esta posición donde se determina la pieza que clava, la clavada y la que está detrás de la pieza clavada. Así que la pieza que clava, la torre, la pieza clavada, el caballo y la pieza que está detrás de la pieza clavada es el rey. Por lo tanto, en esta posición las negras juegan para desclavar al caballo de B5, caballo B4. Llamamos corredor al espacio entre piezas que clavan y clavadas, y también entre piezas clavadas y tapadas. Aquí más o menos Ninsowi nos dice lo que habíamos aclarado anteriormente. Al situar una pieza protegida en el corredor, se deshace la clavada. Otra opción consiste en retirar la pieza clavada de la línea de clavada. O sea, jugar aquí también, en lugar de eso, caballo B6. O también quitar la pieza que está detrás de la clavada por medio de rey C6 o también rey C7. También pondría fin a la clavada del caballo de B5. Si la pieza bloqueada no es demasiado valiosa, podemos lograr el mismo fin dándole la protección adecuada. Pero en este caso debemos tener cuidado de mantener el contacto entre las piezas involucradas en la clavada, ya sea directamente
o como defensores indirectamente. Nos muestra Ninsowi este otro ejemplo. Las blancas tienen la intención de jugar en esta posición torre de A a B2, amenazando alfil de 3 para presionar este peón y posteriormente A4 para aprovechar que dicho peón está clavado por las dos torres de las blancas que están dobladas o acaban de ser dobladas en la columna. ¿Cómo pueden las negras anticipar esta maniobra? Es uno de los aspectos del título de este trabajo, de este vídeo. Transfiriendo su torre de B6 a B7 y después de alfil de 3 salvaguardarla, o sea, sobreproteger la torre con alfil C6, después de lo cual, por mucho que le importe, el peón puede jugarse a A4 en cualquier momento, porque ahora A4 puede ser capturado manteniendo bien la torre protegida. Por lo tanto, es un tema importante prevenir. Esto es lo que se conoce actualmente como la profilaxis, prevenir la actividad del contrario en sus acciones. En esto, el gran maestro de este tema fue Tigran Petrosyan, ex campeón del mundo, que estudió considerablemente el libro o los libros de Ninsowi, que fueron los que estuvo siempre en su cabecera. Aquí nos muestra otro ejemplo. Nótese también cómo se efectúa la desclavada en esta posición, que bueno, como podemos ver, el alfil de B6 está clavado por la torre de B7 y amenazado además por el caballo de A8. Por lo tanto, el bando de las negras presenta problemas. En este caso, como menciona Ninsowi, debe observar cómo el negro lo soluciona. Primeramente utiliza este jaque, rey G2, y ahora el otro jaque, torre B2, ubicando la torre en una casilla negra para, después de rey F1, evitar la clavada del alfil o la pérdida del alfil por medio de alfil de 4. En esta posición, al establecer contacto entre el alfil y la torre, el alfil, que de otro modo se habría perdido, se salva. Espero que estos temas que ha tratado Ninsowi sean de utilidad y continuaremos el estudio de mi sistema. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!